¿Qué es la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia es un trastorno mental severo y crónico que se caracteriza por cómo una persona piensa, siente y se comporta. Se caracteriza por episodios de psicosis donde la persona pierde contacto con la realidad, ¿no? Algunos síntomas de ellos pueden incluir alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado, catatonia, etc. Y pueden tener síntomas tanto como positivos como negativos. Pero antes vamos a hablar de cómo se produce la esquizofrenia, y la esquizofrenia se produce de la siguiente manera. Pueden haber factores hereditarios, pueden haber factores de trauma, pueden haber factores de, por ejemplo, infección urinaria en la madre, pueden haber factores de, por así decirlo, el padre. Hay teorías que arman sobre la esquizofrenia, pero todavía no está muy claro. Los síntomas de la esquizofrenia vendrían siendo las alucinaciones, que se caracteriza por percibir cosas que no están, o oír cosas que no existen en la realidad. Luego está los delirios, que vendrán siendo creencias falsas que el paciente cree firmemente. Luego pensamiento desorganizado y comportamiento desorganizado, que vendría siendo como ya movimientos extraños, la forma de caminar, la forma de expresarse, posturas inusuales o falta de respuesta a estímulos. Luego hay un aplanamiento afectivo, ¿okay?, que reduce la expresión emocional, lo que puede hacer que la persona sea indiferente o fría. También está el retiro social, la anedonia, que es incapacidad para experimentar placer de actividades que antes eran disfrutables, y la alogia, que vendría siendo reducción de la cantidad o calidad del habla. Eso vendrían siendo los síntomas negativos. Hablamos de los síntomas positivos, los síntomas negativos, y ahora pasemos a los síntomas cognitivos, que vendrían siendo problemas de atención y problemas de memoria. Existen 5 tipos de esquizofrenia, ¿ok? Los cuales son la esquizofrenia paranoide, que se caracteriza por la presencia prominente, por así decirlo, de delirios y alucinaciones generalmente relacionados con persecuciones o delirios de grandeza. La esquizofrenia desorganizada, que se caracteriza por un comportamiento desorganizado y afecto plano. Luego está la esquizofrenia catatónica, que se caracteriza por rigidez muscular, posturas extrañas y movimientos repetitivos. Luego la esquizofrenia indiferenciada, que este tipo se utiliza cuando los síntomas no encajan claramente en ninguno de los tipos específicos. Y luego la esquizofrenia residual, la cual se refiere a los casos que la persona ha tenido al menos un episodio psicótico, pero los síntomas principales han disminuido intensamente. Bueno, ahora está la hora, ¿cómo actuar ante la esquizofrenia? Si sos familiar una persona con esquizofrenia, para empezar no la dejes internada. Otra cosa es que ayúdale a buscar cosas que hacer, ¿no? Algo con las manos, por ejemplo, siempre tener un objeto para estar en el presente, porque las personas con esquizofrenia tienden a disociar mucho. También sirve, por ejemplo, las pelotitas antiestrés, ¿no? Y no se molesten, una cosa, no se molesten si las personas con esquizofrenia, por ejemplo, tienen un alto, por así decirlo, de hiperactividad, y luego se pasan todo el día en cama, porque eso suele pasar. Digamos que las personas con esquizofrenia tienen un pique, por así decirlo, de emociones, ¿no? Donde están muy hiperactivos, y luego se cae todo y se reduce a un estrés máximo, un burnout, por así decirlo, y tienen que descansar, por ejemplo, como una semana, un mes o un año, inclusive. Es innecesario prestarle atención a los síntomas de cuando sos pequeño, de cuando es pequeño la persona, sobre todo en la adolescencia y en la adulta, pero más adulta juvenil, por así decirlo. Entre el periodo de 11 a 20 años, por ahí sí decirlo, más o menos donde se desarrolla la esquizofrenia. Por eso es muy importante que vaya a terapia la persona que sufre esta enfermedad, vayan a terapia y sobre todo se trate con un psiquiatra. Así que nada, espero que les haya gustado la información
y próximamente estaré dando una conferencia que se trate sobre la esquizofrenia.